us with? Momento Latam. Ni me di cuenta. I think it's pretty safe to say that Akshan's leaving at this point. Sí. All right, you heard it here first, folks. Now, for our next question, where did the inspiration for curses come from? Ya decía yo que algo andaba. Pero sigue inestable. Vamos a actualizar. We want to make some new form of interaction with your opponent to sort of model the 2 years ya estamos de vuelta. Buenas, banda. Una lástima. No sé por qué pasó, pero se cayó. Sort of the thing that we came up with that we liked the most. I think they've landed really well. So, another question for the expansion, of course. What were the challenges of successfully incorporating Elder Dragon's power fantasy into LOR? We see a lot of questions about it cannot be stopped and what that means exactly. Yeah, so that... Me hackearon, banda, me hackearon! So, from the very beginning, we knew that we wanted to do Dragon Boons, or like something like Dragon Boons as a way of executing the buffs that you get from the Drakes League. And so that brought us to Dragon Boons. Then, we knew that he was going to be a Runeterra, but we weren't sure what his slice was going to be, so we ended up on that like 6+ mana cost slice, which tenemos 13 minutos en lo que inicia la ronda final. That had some exciting deck building implications. That brought us back to his play effect. So play all Dragon Boons on me was just like really, really exciting text that immediately made Elder Dragon into an unstoppable 13/13 monster. So we didn't really have anywhere for his level 2 to go. Like we knew it probably wasn't going to show up in that many games. So we sort of had this like extra half of a card lying around. And so from there is like, okay, if this isn't going to come up that much, what is the coolest possible thing we can do with that card? And thus cannot be stopped. Vale, banda, ya estamos de regreso. Lamento la caída, no sé qué haya pasado. Tal vez un pico de internet. When developing the set, how did you land on those champions? Yeah, so when we started working on Fate's Voyage, the idea that the team sort of rallied around was revisiting the old gods of Runeterra. That's also how we got Janna and Volibear in the first half of Fate's Voyage. So Morgana and Mordekaiser both sort of stood out as larger-than-life figures that we thought players would be excited to see visit in the game, and that's sort of what tied the set together. Ese Eddie se enojó porque sacaron a Seku, cortó stream de puro enojo. Ay, oiga, se dan. No, ni siquiera me di cuenta cuando se cayó, estuve un ratito ahí hablando, pensando que me escuchaban. Y ya cuando después me vi, caray, ¿por qué no reaccionan al sorteo ni nada? Fue como de, ay, vale más. Se desconectó. Hola, ay, ¿qué tal, papá? Me agarraste de sorpresa. Elder Dragon himself was just ay, sí, por favor. As we were like sort of brainstorming es que me trajeron el lunch. Characters that feel like hola, they fit thematically. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Making Elder Dragon's name. Ay, que a mí se me pausó el stream, quién sabe por qué. Rallied behind and really seemed to enjoy. Aquí estoy, Santiago, se cayó, pero quién sabe por qué. Excellent. And for our final question here, why were Morgana and Mordekaiser chosen as the first champions to be dual region outside of Bandle City? So for both of them, it was more of a thematic angle, and the fact that we both ended up happening in the same set is like just kind of chance. So for Morgana, obviously Morgana has really strong thematic ties to Demacia. Like if you look at the universe page, she's listed as Demacian, but there just aren't that many Targonians, so she kind of needed to pull double duty. So originally we started off with her as just pure Targon, and then over time we sort of realized we could expand your deck building options by extending her into Demacia as well, and we thought players would appreciate having the optionality there. For Mordekaiser, like in the lore, he's obviously deeply tied to Noxus, he's core to its founding and all that, but his thematics around like death and resurrection are like pretty strongly associated with Shadow Isles in our game. So we worked with narrative to create a situation where Mordekaiser could feel plausibly Noxian and Shadow Isles on the same card. Awesome. Thank you so much, Dirtle. That was excellent. Now, back Entrevista to the desk. A los 31 minutos. Vale, pues 10 minutitos y estamos para la gran final. Chenia versus... Ay, se me fue. El que sacó a Seku. A Seku, no, porque mi Seku, bebé. Abus 1984 Sexy dice, ¿quién tiró del cable? No lo sé, eso estuvo raro, pero ya estamos aquí.
No ha pasado ni un año desde las rotaciones, no esperan que alguien vuelva. ¿Cómo no? Yo esperaría que al menos 1 o 2 campeones vuelvan de las rotaciones. Diablos, pero eso sí le dio un poco a la maíz a los números. Ah, qué mala suerte. Se me acabó la hora en el cyber. Oíste, se me acabó la hora en el cyber. Vale, pero todo bien, banda. Aquí andamos. Nos quedan unos minutos, entonces todo chido, todo chido. Ahí está, Talpinator. Finalistas. Oh, pero haber llegado tan lejos. Por cierto, aquí sigue activo el sorteito por si quieren participar. F que se cayó, pero de que sigue, sigue. Nada más escriban en el chat el comando Enter o Ticket y están dentro. Tan, 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 tan. Y ahí está, nuestro segundo finalista de Corea, Chenia. Tan, 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 tan. Yo ya estoy triste. Ay, lo lamento, Tobix. Yo sé que todos queríamos a Seku, pero la verdad, Talpinator demostró que sus variantes, su metodología y todo estuvieron a la altura, y mucho más. ¿Se repite duelo Chenia Seku? No, lo eliminaron, papá. Lastimosamente. Seku la armó, pero... Híjole, Talpinator demostró el potencial. Okay, for everyone that doesn't speak Spanish, I'm right now doing a giveaway. You can participate. The giveaway is from a skin about Jin. To participate, you just have to put in the chat the command enter or ticket. Good luck, everyone. Ups, entonces, Terminator en la final. Sí, ya, se decide esto así. Bueno, algo es algo y el corazón de las cartas lo dirá. Jelly Points, llena milagro. Ha estado picado. Por cierto, papá, tú también puedes participar por la skin de Jin, ¿eh? Nada más tienes que poner el comando Enter y ya estás. Sí, ahí sales. Sale, lo voy a dejar un ratito más, poco antes de que empiece la ronda final, por los que pues no alcanzaron, que fue justo cuando se desconectó. F por eso, pero aquí andamos. Sí, fueron como 5 minutos. Eso. Bueno, al menos fue justo en la final. Me hubiera dolido más que durante la transmisión, ya en la partida, se cortara.
Ay, banda. Y ya por último vamos a cerrar esas apuestas. Ahorita las abrimos para cuando se venga la final. Y unos por dos ganen la final. Sí, por favor, Santiago. Se lo merecen. Bueno, aprovechando los que están, porque igual, como vayan rotando las personitas de aquí que inicie la final, hago otro sorteito. Mucha suerte a todos, banda, y muchas gracias. Entonces, el ganador de esta ronda, porque si agarro nada más uno entre estos. ¡Oh no! Ragnar, justo tarde, ya no puedo cancelarlo, ya le cerré. No puedo, literal. Solo... ¿Refont? Ese... Ah, creo que esto sí lo vuelvo a abrir. ¿Sí lo hace? Ah, no lo hace. Lo siento, no puedo. Vale, pues entonces vamos a agarrar a un ganador. No te preocupes, Ragnar, todavía nos queda una más. ¿O saben qué? Si está la gente ahorita, va, lo reabro. No hay drama. Para que sea justo. Entonces... Favoritismo. No, pues para que participen, banda, para que haya sangre. Igual agarró dos ganadores. 0 y 1. Va, les doy 3 minutitos para que participen, gente. Ánimo. Y muchas cosas gratis. Faltan 2 minutos y medio. Se viene la final. Justo a tiempo, Sharped. Mamá, te amo, eres lo máximo. Que ahí me trajo el chesquito y todo. Vale. ¿Alguien más? Cosas gratis, banda. Sorteito. Lo voy a cerrar cuando falte un minuto para ya estar listos. Que se viene la gran final. Corazón de las cartas. Y sea como sea, ojalá que Chenia se lo lleve. Bueno, por los poros. Al chile, yo le voy a Chenia por los poros. Justo a tiempo, Palacio. Volvieron a tiempo. Lamento el corte, hubo un problema, no sé si el internet se le desconectó, pero aquí andamos. Sale, y pues nada, vamos a cerrar el sorteito y ánimo. Y se me fue la luz, ¿qué ha pasado? Pues nada, ya sabes, lo casual. Muy bien, y el primer ganador de esta tanda, para que ahí me manden su mensaje, es... ¡Dieloso! ¡Felicidades! Oh. Va que va. Y el siguiente de una vez. Y el segundo ganador para disfrutar las finales es... Y Tobix. Dieloso Tobix, muchas felicidades. Y muchas gracias por el apoyo al stream. Ahí no lo olviden, solo mándenme su Riot ID con código. No olviden el hashtag, es muy importante. Y pues... ahí les llegarán. Cuder. No hay drama. Acabando la final, vamos a sortear unos últimos 2. Y pues nada, 10 segunditos. Con todo, ¡se viene! Por lo máximo. No, Seku lo sacaron, Palacio. Le dieron cuellito. Talpinator lo sacó. Ya todo está entre... Ahí está. Muchas gracias, estamos de vuelta. Y de mi parte, perdón por el corte. Ya saben, cosas de internet, pero parpadeo nada más. Welcome Boulevard and Skarzik back to the desk to bring us through this final match of the weekend. Final I'm match. sure you are both Talpinator ecstatic, versus Skarzik.
I mean, this matchup has just had so much going on for it. There's so much hype and just so many factors that built up over these days. So much in the making for this final matchup. And don't forget, you know, these players aren't just competing for the bragging rights and the prestige. The first place winner gets to get design a follower, and the Mira, no te preocupes, Palacio, porque el otro que está de finalista tiene su variante de poros. Si no lo banea, podemos ver poros. I feel like the nerves must be at an all-time high. Poros campeones. Yo quiero ver mis poros campeones. Here in the grand finals, especially knowing what is ahead of them. These are two incredibly gifted players. You know that this is not going to be an easy match for either of them. No. Si hablamos de lo mejor, sí llegaron total. The title of world champion, because while they are playing for other prizes, Chenia se rifó, le quitó el pedestal porque este Seku pudo haber llegado directamente a la final si derrotaba a Chenia, pero Chenia le dio ese abajito y ya de ahí pues Seku no logró sacar más chakra, entonces. I love that you've been able to bring that insight when it comes to the APAC region, because Boulevard, you've shared so many storylines about these players over the last few years, and I feel like that has been important to watch their growth as a region. Voy a ir preparando to now. This feels like it's been their best tournament year to date, hasn't it, Boulevard? Absolutely. It's a little unfortunate that JO1 and Aurora fell out in the top 8 and Chenia had to run all the way to the finals. We had Yamato in the finals year 1 as well, but I think that APAC is continuing to gain a little bit more publicity. It's one of the regions that for a lot of people happens at an awkward time zone. They don't get to watch their tournaments as much. And as the players are constantly sort of underrepresented, there's just not as much footage of these players playing the game like there was in the earlier days of LOR. Ya está la predicción. Pueden hacer sus apuestas. ¿Quién gana la gran final? It's really nice to see their personality shine on the stage, even in just the player cards, getting to see that like Chenia's favorite card from the new expansion is Mordekaiser, but he was able to set that aside for what he thought was going to win the tournament. Sometimes you got to win with your favorites, though, and so we'll have to see whether you can get that done. I mean, on the flip side of things, right, Skarzik Talpinator gets to rock with one of his favorite decks. That's the Jananila. I feel like that also has to say a lot about how Talpinator is feeling going into this matchup. And this is a factor we maybe haven't talked about too much, because the players have had the chance to test with the new expansion that released just a couple weeks before this tournament. They might have zeroed in on these new cards, but you also have to leave room for your own comfort picks. John Anila was taking over the metagame not long ago, and the players that really enjoyed it put in tons and tons of reps. So even in this new metagame, in a post-nerf state, John Anila is still able to find the means to get these wins just through pure draw power, it seems. We have seen the heart of the cards when it comes to Talpinator's drawing potential, but you have hit the nail on the head that these players had to come in prepared. They only got access to this new expansion just about a week and a half before we had the World Championships. And so everybody was going into hyperdrive to figure out this meta, and it has certainly paid off for our two players that are in the grand finals right now. Looking at Talpinator's journey, he got dropped into the lower bracket by Yoshino and has had to win 6 consecutive matches in a row, even getting the revenge onto Yoshino in order to find his way into the grand finals, where Chania has had smooth sailing. It has been a full upper bracket run here for Chania, even second in that winners finals to be able to make it here. So this is going to be one star-studded grand finals. And let's not Chenia versus Talpinator. Chenia and Talpinator are waiting to be able to grab that world champion title. Boulevard, Skarzig, take it away. Skarzig, it's back to the old Classico, Boulevard and Skarzig together again. Now, Necro mentioned that there has been a very long run by acuérdate so lo que far in quedamos. this Simón. bracket. Oh, 30,000 grandes para... Chenia is 10-1 in this tournament, while Talpinator is 11-3. So, Talpinator's played a considerable more amount of matches than Chenia has, and that is going to be the advantage that Chenia has going into this. They are well rested.
Yeah, when you come out of this lower bracket, some players do begin to thrive when they hit that low point and begin to bounce back. But I think that anybody who's been following the broadcast today, has been following Talpinator's journey, can see how hard he has to fight for every single victory that he's gotten today. And there is no way I think a player can have this much mental endurance, especially stepping up. Sí, si alguien tiene ahorita el mental, el rendimiento de mantener un mental es This is where all the chips are on the table, Boulevard. Absolutely, and we're going to take a look at the deck list because Skarsig, aguantar todas las rondas del bracket de abajo y pues nada. Última vez, Talpinator, su deck de Nila Llana que lo llevó hasta la final, a la Grand Final. I'm very worried for Chenia. Excelente, bravo. Chenia kind of needs to sprint. It's a mad dash. You kind of walk a little bit, then you have this one really big push, and solo that's buscar la curva con Nila y todo el potencial. No necesita el hito, no le hace falta el hito. Es más práctico así. Talpinator, it's a little bit more of an engine. Incluso solo tiene una copia del hechizo que roba una carta. Qué curioso. And with Respect Your Elders, this is always a deck that elders. Players are either trying to just ban outright because they don't want to deal with it, or they're trying to target it down. And ya this esta is es la definitiva. Aparte, ya confirmaron Akshan es el primer campeón rotado. Ah, ya confirmado Akshan. Ok. Adiós Akshan. Por la victoria, Talpinator debe andar con buen mental. Sí. Ya es un todo nada. Chenia tuvo tiempo para estar relax, tomarse un cafecito, estar viendo si quiso o ver cómo jugaba a Talpinator para hacerle como análisis y decir qué me conviene para derrotarlo. Y por último de Talpinator, su buen Riven Morgana. Wow, lo que hace. Yo lo subestimaba, yo pensaba que en meta no aguantaba, pero es la dificultad. Ese mazo lo tienes que medir al límite. Tener el escudo ante hechizos y saber cuándo gastarlo. Very light on interaction, even going with the Seraphine Karma set, which is going to be lighter on the stuns and the recalls than a more traditional Karma set, paying that deck building tax that ¿Quieres tu verdadero imparable? Aquí tienes a Fizz, papá. From Chenia, it's really just that three sisters getting access to flash freeze, that one of Wallop that Chenia would probably prefer para que no nos quedemos con that is going to be their only el pendiente, si van a estar los poros. Ahorita ya nada más que salga. Después de esto se vienen los poros. Por favor, que dejen abiertos los poros. Quiero ver una final con el Rey Poro. Vamos, Rey, vamos. Vamos, Rey, vamos. Meanwhile, with Poro King, is Chenia Yumi en la final, what? ¿Verdad? No. Bueno, el Fizz Yumi tal vez no lo esperaba tanto, pero siendo un agro... Poro King in the grand finals is a real treat, and there is one deck in the lineup for Talpinator that this list que sea el mejor de tres. Pick on, and that is the Nora Elder Dragon. But Talpinator has been in this position before. The last 5 matches or so that they've been in has been players trying to pick on his Respect Your Elders, and he's having none of it. Then we finally get to take one last look at the Seraphine Karma set. You can see that this is a little bit different than traditional Karma sets. So many more one-ups. A lot of one-ups equals a lot of utility. 9 lives has been a card that has really jumped out and surprised me this entire tournament, Boulevard. And the threat of Pursuit of Perfection, having that one final obstacle to throw in your opponent's way lo to tenemos. The game, gives you that extra final, banda. Talpinator versus Chenia. Talpinator 2023 se lleva su campeón. ¿Y quién será? Para esta sección de baneos, yo creo que el Riven con Morgana, que es el que te burnea mucho más rápido. Burstea. Y del otro lado, el Karma Set yo no lo banearía porque creo que le puedo rushar. Iría por el de Fizz. Si fuera Talpinator, le quito el Fizz. Y es curioso porque ambos llevan una variante que es OTK. La variante OTK de Chenia es la de Fizz, mientras que la de Talpinator es la de Morgana con Riven. Si se dejaran abiertos ambas secciones sería de ver quién tiene el OTK más perfecto. Y claro, la curva. Está eficiente, está bueno. Bien, ya escuchó. El baneo fue para Karma Set. Y sí, el agro, claro, Morgana. Sí, pues es que una Morgana con Riven te puede hacer papilla. Empezamos, banda.
Y tenemos... Okay, we've got Poro Snacks in the opener. Primera ronda, duelo. Game number 1 of the grand finals, but Talpinator on that signature Neela Janna, the only player in this tournament to bring it. We've got a heck of a game 1 ahead of us here in the grand buena. finals Tal vez of the World doble puro Championship. galleta te sobra, pero puedes hacer cosas. We've got some great scaling on the table A for Chene nunca le vi que tenía ese escudo ante will hechizos. not be that difficult. Acorn, the Hex Technician, one of the only cards that Talpinator hasn't really been able to stick or take advantage of for this game. Could maybe get a little bit of love with the management Poro coming down to threaten. Pensaron que I was so veríamos worried poros about así, Chenia's pues opening lo hand. están. You can Lo have están. hands with the Poro deck for sure, where you get all of the snacks, but then you fail to convert that into actual Poros. But Chenia gets the Poro stories. That's el que going to baja be 3 costes. 1-1s coming out of this, and a Sunburst. Again, this is esto more what I was worried about, right? Sí, We esto haven't es seen muy a single peligroso. unit drawn from Chenia yet, but because one of them Diablos, generates Chenia está en units, they are problemas. still in this game. Aún no lo sabe, pero está en problemas. Si Chenia gana, yo invito las caguamas. A huevo, Cascler, ya dijiste, ya dijiste. Ahí te paso mi PayPal. Meanwhile, Talpinator is going to be much more on the fly. What is this bull shark going to grab? When are my slipstreams going to come through? Becomes much Manteniendo more la difficult presión, to manteniendo evaluate and relax. Y understand no está tan chido porque es repetido. Así que vas por el de 2 y desarrollas, yo creo. Sí, sí. No, sí va por las pro galletas, ok, claro, porque mejor asegúralo de una vez. Chenia depende de que le topdequee a estas alturas Cholani o al Rey Poro, porque ya tiene lo necesario. Chenia has the potential to just play Poro Snacks, weave it in while there's not a lot of pressure. Bien, mátala a los dos. De una mátala a los dos. Le va a matar al que le agarre al 2-2. Gasta eso, agarra los dos y dispara un místico para el que agarre al 2-2. O lo deja ir porque hace un intercambio. Puede que lo deje ir, puede que lo deje ir. You get a much more interesting offering of keywords that you can begin to Ok, prioritize. prefiere el intercambio y matar al otro. Claro, sí, yo creo que es más rentable. Eficientas todo. Ahora, lo que va a hacer es meter los dos de uno en la siguiente ronda. Open. No. Bueno, no sé. Tal vez Open primero. Ok, Open. Le bajas el coste al hechizo. In the zone with his eyes locked on victory, understands that my best chance at victory is to answer the Poro King on sight. As this Howling Gale discounted, it's going to be todos están perfectos. Los puedo ir matando, pero yo creo que vale la pena desarrollarlos sin miedo. Sí, mételos 3. Mira, no, prefiere esperar tantito. Ok, ya son 4, pero se le repitió uno, así que solo tiene 5 copias. Ahorita solo lleva 5 cargas para el Rey Poro. Aunque le saliera de top deck, no le pelea. Sí. Chenia puede rusharle si genera la board y luego lanza la Poro Galleta. ¿Cuántos puede meter? Si tiene la siguiente 5 más 1 son 6, puede meter 3 poros. Ok, mételo el porito. Puedes esperarte a la siguiente si quieres, pero... A ver, 1, 2... la Nila. Second Poro stories from Chenia means that they've got all the 1-1s they could hope for. Not going to use this turn to take out the Janna. Going to set up as many Poros as possible. Try to get a really big push in and set Talpinator onto a 2 or 3 turn clock. But when we look at Talpinator's hand, we see the Neela, we see the Cloudwinder, and the Slipstream. Listo, banda, ya está cerrada. Ok, hora de escarbar por parte de Talpinator. Bien, está manteniendo la presión. Hace lo que puede. Pero yo creo que ahí las pro galletas están chidas. Lo que en verdad necesita es a la Cholani. Yo creo que aquí el Rey Poro no te da finisher. Tiene que ser Cholani. Vale, qué buen desarrollo. Vale, pero tienes los blockers. Ahora, ¿gastas la Poro Galleta? ¿O desarrollas al último Poro? Probably really hoping to save it for the Poro King, but it's already a little bit of an uphill battle, right? Sí, no, ahorita no puedes darte el lujo. The King is currently a 5-5 on level 1, will be a 6-6 and outside the Están pensando range si of that Talpinator spell mata a once he alguien hits ahorita. level 2.
Since Poro King did not hit the board on o si mete Anila. Si mete Anila, está totalmente safe, no le pasa nada. With a very interesting conundrum. I can Howling Gale now for tempo. Play Ok, Nila. Nila de una. Got Slipstream now. Ve metiendo más poros, mete más poros. Best attack token. If Talpander can put Chenia on the back te van a hacer falta los bloques. becomes a lot harder to weave in the snacks as they come. No, lo fuerza. Capaz que Talpinator se come el daño. Lo creo así de capaz y loco. Hace intercambios. Bloquea con el 3-1 al Fearsome. No tiene que ser al puro 2-2 de hasta la izquierda, porque ese al llegar a 3 de daño gana dureza y el 3-1 sería intercambio favorable, pero para Chenia. Ahí está, cubre al Fearsome y ya no cubre a nadie más porque si no queda... Ok, supone que en teoría matarías eso y la Yana saca tempo. Y si tiene Poro Galleta no te la mata. Está bien, bien pensado de Talpinator. No mal, la cara de Talpinator está bien como de... Are you going to put the extra resources down to answer this? If not, her ability to level, especially in response to removal, is unprecedented. Chenia has 3 mana now for snacks, but do you go for it now just to weave it in? Do you float this mana to make it easier to use Sunburst? What about Black Shield? So many decisions now for Chenia. Muchas decisiones, pero tiene que hacerlo. Puro galleta. A similar board-based matchup. O tal vez ahorre el mana. No, sí, Poro Galleta. It's going to be up to Chenia to push as much damage here and now as because they've got an uphill battle ahead of them. They still have the big finisher in the Poro King. And this is not a matchup where we really think that Zolani is going to be able to climb to the heights of assimilating the entire board. Ahora, el problema es que el 3-3 ya le cubre perfectamente. Ese silencio está guapo. Ese silencio está muy guapo. Ok, primero roba, por supuesto. Acá ataca. Le sale ese. Vas por ambos. Te alcanza para todo, le alcanza para todo. Y hasta le sobra maná. Hasta le sobra maná. We're just continuing to see more and more elusive units on the side of Talpinator. Chenia va a forzar el ataque, va por el de cero. Poro, but still has that Poro stories in hand. The Destined, unfortunately, going to be a little while before they can go ahead and get that. Es que está pensando si mata a la campeona, pero es peligroso. It's just a vanilla 3-3 for now, and again, Chenia does not play Yuumi. They put it in the Fizz deck, so that secondary champion from the Poro list is absent from this game. There is a terrible line that I'm kind of beginning to see take shape. Ok, ya mete el de cero, que al fin y al cabo le sale gratis. Gets the Poro King, the rest of his followers está pensando, mato a la campeona. Para que no genere el hechizo de 1, porque el problema es ese hechizo de coste 1 que le está robe y robe cartas todo el tiempo. Ay, ¿qué les digo? No, si mete el de 5, condena la partida. Ok, decide pasar. Ataca solo con los elusivos. Elusive damage, nice and safe. Capaz que gasta el silencio. No creo que valga la pena. No. Mejor desarrolla más poros. Y vas por el open. Sí, me late más. Me late mucho más. Resiste, hijo. Ahora, Talpinator no tiene opción, tiene que quemar algo. Yo creo que va a quemar el elusivo 1-1 para meter el de 3 y activar el ciclo de cartas. Tiene que. For the next time Talpinator wants to attack. El de 3 y quemas el de 1. Capaz que le mata el Poro con dureza y aprovecha eso. Porque también puede levelear en esta ronda a la Yana, ¿no? Si mete eso, creo que son las 3 cargas faltantes para eso. Quema el Poro, bueno, la unidad elusiva, y gasta esos 2 hechizos y tiene a ambas campeonas leveleadas para la siguiente ronda. El de dureza, mátale el de dureza. Se esperó. Prefiere después. Ok. Ese barco es la clave. Ay, maldición, Talpinator tiene su barco. Open. Puedes meter el de 4, ok, lo hace. Doble ganchito. Ok, sirve un poco. Oh, tiene robo de vida,
robo de vida, sí es cierto. El robo de vida le da curva. Ok, no está perdido, no está perdido. Y un escudo ante hechizos por cualquier cosa. Resiste. Pero no es fácil. Definitivamente esto es difícil. El Pinator tiene que ser prudente con sus ataques. Yo creo que esperas a que él te agarre las campeonas, porque si o sí te va a agarrar las campeonas. No puedes evitarlo. Puedes salvarlas o intentar salvar a alguna de ellas. Yo le daría prioridad a la llana porque ya tienes una Serafina adicional en la mano. Además de que ella, leveleando, te va a robar más cartas en la siguiente ronda. Sí, tiene que ser llana, Además que el barco te va a traer otra Nila. Esa Nila es la que vas a dejar morir. Vale. Ahí va el ataque. Mata a las campeonas. Sin titubear. Sin chistar. El 3-3 agarra. Oh, no la puede salvar. Lo pensó perfecto. Jan es más peligrosa. Y no mata a la campeona. Va por el elusivo. Ok. Muy particular. Y se cura el 4. Fight for this board and maintain attackers. This is the key turn. If you force your opponent to block down, wipe their board, maintain your sí, tienes que limpiarle la mesa. Pero yo veo a Talpinator para rellenarla en corto. I know that sounds like it's not that big a deal for John and Neela when they're drawing a lot of cards, but you also have to think about having enough actions to develop all of these, Sunburst to maybe land on this Tide Dancer with a little bit of help. Ya es todo lo que hay. La pregunta es, ¿salva al elusivo con el hechizo coste 2 matando ese poro? Tal vez valga la pena. Ok, desgasta para hacerlo en intercambio. Claro, porque vas a obtener otra Nila después. Oh, sí salva la llana, sí salva la... Escudo ante hechizos, claro que sí. Si puedes salvar y evitar cosas, perfecto. Deny. Aún así, va a ir por el de 5 y el de 2. Pero el Open no es letal, porque tiene buenas opciones para aguantar. Back. Por ejemplo, el 3-3 sí aguanta la pasiva de Nila y puede bloquear. El 4-5 también. El de 1 no. El de 1 ese sí no. Tal vez el de 1 ni le conviene desarrollarlo. No, yo creo que no debió. Ok, veamos cuántas roba. Y ya es level up, ¿no? Va a matar al 4-5. Eso sí fastidia, y mucho. Pero puede lanzar silencio, y el silencio es clave para... Tal vez lance silencio al barco en vez de a Nila, Tal vez lance silencio así para evitar el castigo máximo. Ok. A ver... Robo de cartas. Muy buena. No, y muy mal top deck para Chenia. Ese poro no le salva nada. Yo creo que ahí tienes que gastar el silencio, pero al 3-5, para que no active su pasiva. Eso muy pensándolo. Ok, primero el robo de coste 1. Ahí va, robo de cartas. Bueno, pero ya se acabó ahí la gasolina. Sunburst, sí, le matas a la campeona. Yo creo que vale la pena. No, al 3-5 no, porque ya los bufó, Primero los silencias. Bien, Sí, no le das la opción. Han estado saboteando a Chenia, le han dado puras cartas feas. ¿Tú crees? ¿Tratas de matar a la campeona? Tal vez valga la pena. Sí, porque puedes desarrollar un poro más si te hace falta. Mata a la campeona. Mátala. And now goes in with Neela. Some AoE damage from chip to the Nexus and this elusive. No puede bloquear a la campeona.
getting closer and closer to victory. Closer and closer. Chenia not Ahí no puede bloquear nada. just yet, says I'm never gonna block with this plucky Poro. It's ya, got the eso challenger es todo el keyword. daño That's how I'll use it directo in al the nexo. future. I want to leave this Sunburst open and see how Talpinator plays through the combat for this turn before I decide if I want to finish off this boat before going into my next turn, or if I can go ahead and find something else to develop here before starting off my next round with that. Yo creo que se va a esperar. Tal vez solo le quite con el coste 2 el no puedo bloquear. Ahí está. Y va a gastar ese disparo místico al nexo. Al nexo. Ya todo el burn al nexo. Leaving the Tide Dancer. No desperdicias ese disparo místico. This card has been so pivotal to Talpinator's run through the loser's bracket to get to this point. And Chenia says, it's time for me to unshackle. What's going to be the top Tienes que ganar. No puedes alargar mucho esta partida. Ok, primero te quitas el 3-1 que tiene ganchito. Lo tiene. Si lanza disparo místico al nexo y sobreviven esas dos unidades elusivas, con eso basta. Con una basta, porque incluso la Nila al atacar hace otros 2 de daño. ¿Qué sería lo mejor del mundo? Aquí creo que sí el Rey Poro, porque Cholani ni de cerca tiene el daño para matar. Bueno, no, sí podría, como no, si la mete y se van muriendo uno por uno esos. Cholani. And plenty of mana to use it. These Poros are going to get ya tiene un poro elusivo. Pero no es suficiente. Nice overwhelm coming through. With Talpinator at 8 HP, has to be very respectful of this turn. Va por el poro elusivo y las 2 poro galletas. Lo bueno es que ahí Talpinator no consiguió buenas cartas. Ahí sí se briqueó. Va. Tienes que meter el elusivo y las 2 poro galletas. Podría ir por el impacto. Está viendo si el cálculo con impacto es más exacto, porque 2 poro galletas para el 3-3 que tiene abrumar sube a 5. 5 bloqueándolo. Ok, ahí va. Other than maybe going for a challenge onto the first Neela and then a sunburst onto the second, but there's not enough mana for that. Claro. With enough trades being forced down, if Talpinator feels sí o sí a bloquear, hijo, no tienes opción. For the next turn, no puede ser, lo está llevando al límite. No, tiene que bloquear. Tiene que bloquear. Va, con todo. Sí, lo va a forzar. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Le está sacando el juego. Y Talpinator midiendo el hecho de que el daño podría ser incluso letal. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Oh, le queda solo una Nila. Pero eso se lo intercambia completa. Nice. ¡No lo digas! ¡Scary, no lo digas! No va a top-deckear nada. ¡Nada! Sí. Ya, todo es al daño máximo. A ver, ¿cuál es el top deck? Yeah, that's true. I don't think. Oh, Poros. ¡No! Eso es letal en la siguiente ronda. ¡No! ¡No! Es exacto letal para la siguiente ronda. ¡Qué asco! ¡No! Pero espera. Da igual. Es igual letal. Porque el Open no lo puede parar. No puede. No puede. Es igual. Ni siquiera tiene que gastar el de 4. Es letal así. Jaque mate. Qué al límite, caray. Pero bueno, ya sabíamos que igual Talpinator con ese top deck se la sacó. No mames, qué límite. Es igual, hijo, es igual, ya. Se acabó. Y pues tenemos GG 1-0 favor Talpinator. ¿Será que se lleva la gloria, la copa, el dinero, el todo? Pues nada, estamos a punto de saberlo. Chenia tiene que remontar y ganarle 2 veces al respeta a tus mayores. Respeta a los elders. ¿Con qué empiezas? ¿Con Poros otra vez? ¿O esta vez te avientas con Fizz?
Ambas son opciones difíciles. Poro King and Muy Fizz difíciles. are two Chenia no decks that quería have aceptar la developed a derrota. monstrous Y reputation no lo ha aceptado, no lo ha when they draw aceptado. the right cards, when they draw Ganó exactly what the deck is built la around, pelea, and pero end no games la guerra. very, very quickly. Me queda opciones. Talpinator's build of Elder Dragon isn't running the early birds. Ok, ya se escucha el Only juego. one Vamos, copy, banda. rather, is Vamos, a todo el bit corazón more a early Chenia. game focused. Chenia, Still on Chenia. the Si inicias con los junk poros, no importa. construct También. version. Aunque estaría chido ganar primero con... ok, sí, siempre empecé con poros. Me hubiera gustado que empezara con Fizz, ganara con Fizz y ganara al último con poros. Pero pues ni pe. Primero poros. Se llevó hasta sus ganas de vivir. Nel. No, sigue bien, sigue bien. Terminator cerrando. Ok, poro con dureza otra vez. Uf, pero sí le salió la unidad clave, que es el Lord Muchacrin. No más, Talpinator está en la situación muy parecida a lo que pasó con Seku. Seku también la pasó mal así. Fe ciega con los poros. Va, tiene dos que roban poros. Y aumenta la probabilidad de que robe al Rey Poro. Condensar está chido porque te sirve mucho para el Lord Broadway. Sí, yo iría por condensar. It's so hard to have a read this early on in the game as to what Chenia's draw quality really was. But we know that the Broadmane is probably going to be babysat, just waiting in the wings to answer Poro King as soon as he sees the light Sí of day. escogió pastelazo. Ahora, ¿fuerzas el intercambio? Por supuesto que no. Bueno, no, sí. Talpinator tiene que atacar, pero Chenia no puede hacer nada excepto desarrollar con el de 2. De una, el de 2. Así evitas que pueda atacar. Bien. Todavía no hay Rey Poro. En la siguiente yo iría por el otro de 2 para buscar otra vez el Rey Poro. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrarlo. Hatch Poro bot. What keyword did you get this turn, my son? Is it another tough unit to be developed? It would be massive on the side of Chenia. Hola, ya Lord Broadway. Se dice Lord mucha cringe. Knows that, hey, I Lord might mucho have Broadmane, cringe. but that's still a very expensive commitment. Lord You can see Broadway. here on round 6 when Es que es de la that comes familia through, Wayne, por eso. Chenia won't have the attack token just yet, but what Vale, it todavía means no. is that the Poro Vamos, King Chenia, yo creo en being ti. play, ¿Doblequea el Rey the Poro potential o la to Poro get Galleta? another Poro, to get at least one special snack, I think might be all Chenia needs to jump out Ay, ahead pero in va a this empezar game. a castigar. El de Dragons es que a diferencia de lo que le pasó, por ejemplo, a... ¿Quién se había briqueado bien feo? Hubo uno que se briqueó mucho con este mazo y le fue mal, pero este no está nada briqueado. Vale, 4 de daño es mucho. Yo creo que sí vale la pena bloquear. Talpinator no puede ser aborazado. Mínimo el de 2 a uno de los de 2-3. Y si quieres conserva al Notiarrinco. ¿O lo haces al revés? Va, solo el Notiarrinco. Ahora, aprovecha y gasta de una vez la broma. Yo creo que no. Necesitas ahorrar maná para cualquier cosa. Ahí sí lo puedes lanzar si no tienes nada de top deck. No, sí lo tienes. Ahí metes al otro... conchólogo. Primero la broma. Al robo. Yo lo haría al robo. Ah, prefirió matar... Ah, porque se puede matar al Lord Muchacrin, por supuesto. Más control. El de 2, el del medio. Ahí está. Ya, los Talpinator está teniendo muy buena curva. Ok, al menos te sirve para algo, pero... Así déjalo, no lo muevas. Si invocas, te mata. Vamos, Rey Poro, Rey Poro. Oh, ahora sí Chenia está que la ve. Ay, las ve. Al de 5. Bien. Si hay alguien que pueda atacar aquí bien, es ese Poro. Y open completo. Va a meter al otro conchólogo. Primero mete al otro conchólogo y ya ve qué hace después. Le bloquea el 5-5 y ahí es donde Lord Muchacrin le va a hacer mucho paro. Y ahí sí compia condensar. Ya tiene condensar. Diablos. Qué rushada se está echando Talpinator. Vale, ¿te ocupas? No, eso...
Catherine. are going to get traded down, but this is still a pretty healthy life total for Talpinator out of a list that doesn't dolor, have any mucha burn and is going to Sí, ya just no be va a poder fully evitarlo. unit focused. Yo creo que in si terms of gastas the la damage cascada it can pálida output. en el Talpinator does have en eyes el on de this dureza y lo Pale salvas y Cascade in the aparte hand, even when that comes through. Could deal 1 damage to the Plucky Poro, but then once the round nada más que no le passes da over, I stack believe it a still counts Cholani. as being undamaged. Pero robas una Probably carta. just wants to pressure that now. Pero está previendo que tal vez en la siguiente ronda sí quiera tirar el de 7. Yeah, it doesn't really want to offer up the Si es así, no gastes la cascada pálida. Ahórrate el de 7. Sí, déjalo así, déjalo así, déjalo in the así. grand finals of the World Championship, there is an Elder Dragon in Talpinator's hand. We have not seen a level 2 of that champion hit the board just yet. Is he not obligated to at least attempt to give that to us? With Chenia playing a deck that wants to draw the game out as long as possible, I definitely pero sí lo desgastó chido, Talpinator quedó tocado. 9 de daño, y eso que ni robó el Rey Poro ni robó nada. Ojito, ojito. Y por ejemplo, si prioriza en matar con el Lord Mucha Cringe al 5-3, se puede aventar el de 7. Si él pasa, yo paso. Te lo prometo que ahí yo paso. Si él pasa, yo paso. Está en problemas, porque no tiene buenas opciones. Probablemente Lord Mucha Cringe. Ok, y en ese caso va a responder con el de 7 y le mata de una vez al Lord Mucha Cringe. Fue por curación. Y la curación fue la mejor opción. Nada que hacer, lo dejas y de una vez mátale a Lord Mucha Cringe. El problema es que lo puede copiar. El condensar le quedó bien. Bien. Sí, porque desarrollas esa mano muy rápido, sin dramas. Ahora lo copia. Lo copia. Pero no es perfecto porque es chiquito. Ese Lord Mucha Cringe se queda pequeñito. Mete otro poro. ¿El de 1? No desarrolló, ¿por qué? Más poros. Ok, el de 2 primero. Para robar otro poro. O puros poros y los mejoras con el de 4. Sí, puedes meter 1, 2. Por elusivo. The Poro King, and without a Poro Snacks, I don't know that Chenia is going to be able to slip through this elusive lethal like he has in the past. Chenia developing wide, has the tiene que penetrar ese damage. Si tan solo tuviera una solo poro galleta, si tuviera una solo poro galleta, las cosas se pondrían mucho más intensas para nosotros. ¡Wow! Metió así en coste 5. Challenger. Pero no hubo curación. Okay. A desarrollar. Me toca desarrollar todos los poros que tengan utilidad. Ok, otro chiquito. Otro poro que es medio 5 de 6. Un poro más y está leveleado el Rey Poro. Solo faltaría que lo baje. ¿Lo matará? Veamos. Lord Mucha Cringe cuesta 1. Tengo el presentimiento de que Chenia sí puede alcanzar a matarlo, Sí puede. Sobre todo porque metió ese coste 5 muy caro. Yo creo que era importante primero gastar hechizos para bajarle el coste y meter a Lord Mucha Cringe. Y aparte, pues, tener, pero ya está en problemas. Más poros. Chenia's going to be able to get a 6-wide attack here if that's the angle that they want to go for. Talpinator could even take out one of these units. Chenia could replay yet another one from their hand. They've got the mana for it as well as the Pale Cascade. And just try to chip maybe 4-5 damage into the Nexus of Talpinator. Try to set up for that miracle. No puede titubear ahí. As it stands, Talpinator's going nowhere fast. Unless the top deck is Riptide Rex, Talpinator's more than a couple of turns está pensando también en un revoltoso Rex, es verdad, lo tiene para ronda 8. Pero Talpinator podrá utilizarlo. And then you have just his passive in play to use your other pings in order to deal with bigger threats. And Talpinator's feeling the pressure here. Deathless, porque morirá y revivirá. Le queda mejor.
Deathless. No, neither is +1/+1 and tough. Having a 2/2 tough. I mean, Chenia at the very least has yo creo que le queda mejor el inmortal. Sí, mantiene su pasiva todo el tiempo. Ahora, ¿gastas cascada pálida para de una vez robar y sacar tempo o mejor metes otro poro? Ahora sí, todo el daño en open. Todo en open. De una. Y tiene que bloquear a los dos más fuertes. Y matará uno de los poros con un hechizo chiquito. Pero ahí puede gastar la cascada pálida para que entre más. Tiene inmortal, tienes que cubrir. Si te comes demasiado daño, te vas a morir. I think just about everything in Chenia's deck that is going to kill the y probablemente would dejarlo así. silence it first, and so le the está dispuesto a Deathless comerse el daño, eso es really malo. just opens it up as a blocker, and Talpinator kind of deciding, do I want to try to trade onto one of these Poros, maybe force the Pale Cascade out of Chenia for damage, or for an effective trade rather than for damage. ¿Podrá Chenia ganar con poros sin poro galletas? I'm not finding snacks, I'm not finding the king, I need to just send as much in as possible and hope that if the king does come down, maybe I can get a spicy snacks before it's eliminated so that I can have an impact lethal down the line. Déjalo así, déjalo así. No vale la pena dar ese punto adicional. ¡No! Bueno. Silencio. El silencio no está mal. El silencio no está mal. Quitarte el mucha cringe en una parte donde vas a atacar y el rival podría intentar matarte a todo. Vale, le fuerza a quemar un hechizo más de control. Sin poro galletas y sin rey poro literal no le ha salido nada. Vale, 7. Absolutely not. It's a position that they've become quite comfortable in over the last 5 hours, and now Dios, lo cerca que está esta partida. Ay, cuidado con el top deck. Unlikely to play a factor in the ultimate decider of this matchup, but we get the top deck. Okay, no hay y otro condensado. Supplementary ¿Qué tal, Manuel? Pues estamos aquí justo en la final. And it's just going to be a perilous pastry onto the daring port to kick things off for Talpinator. ¿Le va a matar el poro elusivo? Claro, para bajarle todavía más el coste al coste 1. A desarrollar. Primero el poro de coste 1, a ver qué te da. El de ataque rápido. Okay. Y el deck de Chenia tiene uno al rey poro. Según yo sí. La última vez que vi las listas sí tenía el rey poro. Metes el otro 2. And we've gotten word from production that this round the Porobot is elusive, so that is a el Porobot es elusivo. Claro. Sí, porque si le das silencio a la 1 o 2. Okay. But the hush onto the Nora could also clear up a blocker from Talpinator as well as deny one of the portals. We're going to see the Wiggly Burblefish come down. And Skarsnik, we might even see a follow-up condense onto the Burblefish. Fue el azul no me acuerdo qué da. Impacto. Está bien. Uy, pero le dio. Lo que le dio. Ay, maldita sea. Esa es la ventaja del Burbu. ¿Por qué no le puedes dar desecha 4 cartas del arquetipo de profundidad? Porque siempre le dan lo necesario. It's worth noting that now Group Shot is online. It's going to deal 2 damage instead of 1. Talpinator's deciding to go to combat. Me huele a que va a gastar el silencio aquí. Le mata el 3-2. Their patched Poro bot and maybe even follow it up with the fabled Poro. The question now, does Chenia care about letting this portal go through? Are they going to hush the Nora now or save it for something later? Sí, porque es menos unidades después. Talpinator has an option to protect this with the Group Shot and the Pie Toss if they want to. Yo no lo haría. Eso lo necesitarías para algo más importante. Mucho más importante y no te alcanza para... lo dejaré claro. Ya queda tocado, lo puedes rematar después. Ok, mete el otro poro primero, que tiene elusivo. A ver, ¿qué sería lo más gloria? Sería lo más gloria, banda. El open es letal, no es letal. Talpinator down to just 4 Nexus health, a couple of removal spells, and a condense in hand. That would be the last spell. Una poro galleta sería lo máximo. Yo lo utilizaría para el dragón ancestral. Está pensando si gasta el hechizo de una vez para matar. Challenger, Impact, and Deathless have all left the pool so far. On Chenia to see if they want to end the round. It's either Poro Stories and pass back, or just end round Poro Stories to kick things off on your turn. Bueno, no puedes hacer nada. Chenia está como baiteando. Está baiteando.
the more dire the situation can become. Si el top deck es una puro galleta, puede ser lo máximo. A ver. Cholani. Ay, pero ni sirve. No, ni sirve, pinche Cholani. Toda. El dragón ancestral. Toda débil, la wea. Una Cholani que ni sirve. Primero el de 4. Primero el de 4. Dales buferitos. ¿Pero por qué ese? Y no el de 4. No snacks. Zolani's going hungry this game. Se queda con hambre esa Cholani. Qué trágico, güey. El dragón. ¿Fue por el dragón? Elder Dragon. This is also going to automatically pull the healing boon. Talpinator back up to Lo hizo por la curación. Prefirió tener curación. Baja al dragón ancestral y acaba todo. Parece que sí, Parece que el finisher ya va a ser el dragón ancestral. Porque si atacas con todo, no matas nada. O sea, ¿cuánto daño puedes meter máximo? 2. Lo máximo que puedes meter ahí es 2. Puedes meter el de 4 y rogarle que le dé impacto a las unidades. El de 4 y que le dé impacto a las unidades. Es tu única opción. A ver, pum. ¿Otro elusivo? ¿Sí hay un impacto? ¿Ganchito para quitarse el otro elusivo? Sí puede. Espera, creo que sigue. ¿Sí llega? ¿Sí llega? No sé. Tal vez. A ver. Primero, el 2-3 que agarre el 3-2, ¿no? Más el otro elusivo, más ese que también ataca, más ese que agarra acá. No ataca con los otros, ni hay necesidad. Sí, porque si los elusivos van a pegar gratis, sí, no llega Eddie. Ya Eddie piensa en los niños. Pienso en los niños, pero espera, ¿eso significa que Chenia ya perdió? Todavía no, Está metiendo dañito. Aunque sea el mínimo, está metiendo daño. Ahí tiene que decidir si mata al 2-3 o al 1-1. Solo puede a uno, Sí, 9 rondas consecutivas y ni Rey Poro ni galleta. ¡Lo dejó ir! ¡Completo! No mató a nadie. Va por bueno, pero el de 2 te puede curar, pero... ¡Oh! ¡Ese puro obtuvo curación! ¿Por qué obtuvo curación? Ah, sí, porque es random. Ok, esa curación está chida. A ver qué obtiene. ¡Otro elusivo! ¡Oh! Tiene las opciones, banda. Si sobrevive, tiene las opciones. Claro, pero los va a ir matando, no los deja. Chenia debe sacar la calculadora. Tiene impacto que hace 1 de daño. Tiene 2 unidades con elusivo que pueden encargarse del resto. ¡Un tercer elusivo! ¡Ay, pero también robó un elusivo ese güey! ¡Ah! Pienso en mi dureza. El dragón tiene Fear y Chenia no tiene. Oye, sí es cierto. No puede bloquear al dragón y tiene impacto. Es que G, tienes razón. El Elden Dragon lo acaba. Todo porque ni una pinche puro galleta, carajo, ni una. Ya está, tenemos campeón. Sí, está definido, banda. Ya está. Qué sad, güey, al chile, qué sad. El elusivo, ¿no? No, pero no hay nada. Se acabó, banda. Confirmamos. Se va a cerrar. Nada más que Talpinator se sienta seguro. Porque claro, no, busca... Chenia viene de win bracket aún. Tiene para perder. No, porque ya es final. Espera, ¿o si le dan una última vida? No, según yo. Shane, él es aprendiz de Eddie Hermoso, los dos juegan como bot, jajaja, cara llorando de risa. Ah, ya da igual. Se acabó, hijo. Termina el trabajo. Miren, pero ¿quién lo diría? El Elden Dragon sí será el finisher de este juego. Final, de todos modos dan una vida al que viene de win bracket. Oh, no
sabía eso, entonces le tiene que hacer el remontaje. Tenemos una ronda más. Wow, pero tener que ganarle una ronda completa a Talpinator, no. No, ahí dice Grand Finals. No. Son los finales, son los finales. Se debe soñar, pero no estamos en juegos de peleas. Los juegos de cartas duran un chingo como para alargarlo una más. GG. It doesn't matter. The Elder Dragon cannot be stopped at level 1 against no puede ser detenido. Y el Elden Dragon al final sí cierra el mundial. Banda, tenemos campeón. Talpinator GG se lleva el campeonato mundial. Perro World Champion. Acabo de asegurar $30,000. ¡Ay, 30,000 para la casa! Shayna jugó como bot, jajaja, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. No, tuvo suerte de bot porque neta lo único que le hizo falta fueron las pro galletas. Hasta el final, hasta... Vengan esos puntos. Thank you so much, Boulevard cierto. and Skarzig, and congratulations to Talpinator! Elegí resultado. Wow, No más, todos apostaron por Chenia F. Ni modo. Los que se fueron por Talpinator, buen dinero. Ahí está. Mira esa cara de no me la creo y de quiero dormir. Ay, no puede ser, caray. GG. El Alan Skew. Yaja cara sonriendo con ojos grandes, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Cara llorando de risa. Bravo, el Chile. Banda, lo que están despidiendo, aprovecho para hacer el último sorteo de esta Gane tarde. 38.280 puntos al. Chenia still played really well. He did better than his last performance, and that means next time he's going to do even better, and therefore mathematically must get there. But for now, we should revel in the three-peat of EMEA. Congratulations. Yeah, that's amazing. Llegué para el último duelo, me siento feliz. Llegaste justo a tiempo. Banda, está el sorteo abierto para que puedan participar. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Think about that. When you have your back up against a wall for so many rounds, you don't have the comfort of getting a chance to. Okay, for everyone, right now I'm doing the last giveaway for today. It's about a Gene skin, thanks by Riot. Es por $30,000, ¿verdad, Eddie? Sí, el ganador ya es por $30,000. Ah, no, por este sorteo, oíte. If you want to participate, All America, Canada, Brazil, United States, you can also participate. Just put in the chat the command enter or ticket. Just play one game in a day, like come on, it's better just play 10 series instead of one. If you're not from Europe, this is your cue to take a break from the internet for a couple of days, because EMEA is going to be so confident about all of this. No pone falla. Ah, ok, perdón, me equivoqué, banda. Lo puse mal. Fui yo. Los giveaway. Va de nuevo. Es que le puse mal los precios. It doesn't pay me at all. Era la finta, era para que estuvieran atentos. Listen, I come from Teamfight Tactics also, where NA Okay, sorry, I miss it. Right now, you can participate. EMEA's always yapping over there, like, no. This set is our time, and I can't believe that I leave all of that just to come over to EMEA true dominance over in Legends of Runeterra. It has been incredibly deserved, and I think that sí, se rifaron. Todos los jugadores le metieron hartas ganas. You wait till we see Alan compete. Then we've got a real match on our hands there. But you know, just a huge celebration though to Talpinator, especially when you look at the bracket. Yo me imagino al Talpinator que no se la cree, de seguro está en casa con cara de Genia was waiting in the upper bracket through that winners finals, and then hasta la noche, all of a sudden, like, Talpinator already in that winner round. Y aquí está, últimos brackets, ya quedó así. Talpinator se la lleva totalmente. Qué remontada, participar en el mundial. Para el próximo, no te apures, Emanuel. El próximo año, aquí está su campeón. Yo me lo llevo. Pero por mientras,
Felicidades, Talpinator. Y respeto, porque Talpinator estuvo escarbando a ver desde dónde. Talpinator. Ok, perdió en ronda 2. Había ganado su primera partida, pero desde la segunda de ronda de perdedores, de ahí escarbó. Pac, no ma. Se llevó a J01, a Thank You Guy, a Jersey No, a Seku. No, sí. Respeto para Talpinator. Lo hizo excelente. 2-1, 2-0, 2-0, 2-0. Talpinator did have to send a few EMEA players home, Alan. So I know that must have been heartbreaking, but they got it done in the end. Vale, banda, últimos segundos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Sorteo? ¿Cosas gratis? Ya saben, en el chat, enter. El próximo año. Oh, I don't know Prometido about que that. iba a Eddie estar. Hermoso campeón mundial y se vuelve chango. Y me vuelvo chango. Korea, APAC, that whole region, I feel like has just been showing up bigger and better every single year in terms of their growth, right? Pues va que va. Justo a tiempo, Santiago. Justo a tiempo. Pues bueno, vamos a cerrar el último sorteo. Muchas gracias a todos, banda, por participar y por andar por acá. Mucha suerte a todos. Dan, casi no llegas, casi no llegas. Últimas, los rezagados dicen. 1, 2, ahí está. Sobres. No, Cali. Cali. Ah, no, pero sí estás Cali, no te preocupes. Ya te habías metido, no me espantes. Ok, y el ganador de esta noche, vamos a agarrar uno último para tener más después. Entonces, al rato habrá partidas de chill. Si me queda energía, chance. Es que sí estuvo larga, Manuel, pero todo va. Chance el Mario. King, felicidades, eres el ganador, el último ganador de esta noche. Un abrazo, bro. No, no es King, es Tongo. No, sí, es King. Hoy te Tongo. Pertudo, hermano. Ya sabes, por privado, no en este chat. En un susurro o por Discord, tu Riot ID y ya estamos. Ahí está, miren esas ganancias. Talpinator 30,000. Chenia 12, Seku... no era 6, pensaba que llegaba a 8. F. Pero ni pex, ser faro. Arroba King-Lovecraft, acuérdate de los mods. Wow, hermano, qué partidas. Eddie nos va a traer tableros cuando regrese de vacaciones. Sí, les voy a traer muchas cosas, prometido. Yo me siento preparado. Contenido nivel 2.0. Y mucho amor para Lorcito. Bueno, también cuando salga el Project L, ni se diga. Left on the table for this World Championships. What's that follower look like? Surely it won't be an aggro follower that will support Naila Jana deck, right? Sí, Jananila para cualquier agro deck. Aunque más o menos, a veces las ganancias son buenas. Sí, todas, o sea. Tú ponle que, ni modo, no llegas a la final, pero $2,000. ¿Que quedas en segundo 12,000? Eso sí, Talpinator va a estar como de... That's true. When we watched Talpinator play through the tournament, I think more often than not, we actually saw that Morgana and that Riven get banned spids. What was it about that deck you felt like... Y fue el único que se llevó a Morgana con Riven. Todos los demás, si se llevaron a Morgana, fue versión chocolate con Mordekaiser, Emanem. Bravo, viejo, bravo. Your lineup has to be really targeted to try and beat that deck, while Jananilla does have some ways it can lose. I mean, we didn't see it in this tournament, but in theory it could have lost, into things like Rocket Barrage from Karma Set. But, I mean, we saw in this tournament, Jananilla drawing keeps getting there, but Riven Morgana does end up being the ban a lot of the reason, just because it's so hard to try and build. Todas las que ganó Talpinator con Riven Morgana, yo siempre lo dije, tenía que ser el ban, tenía que ser el ban. And gets to design the cooler card, the spell card. You can make so many broken cards here, so I can't wait to see what Chenya will cook up together with Riot. Claro, cierto, porque tanto Talpinator y Chenia van a desarrollar cartas con Riot. Tal vez Talpinator diga que no lo sé. Pero Chenia parece que ya está confirmado.
Más bufos. Simón, bufos para los poros. That's where we're gonna let Alan go try the deck on the ladder. And remember that you all can actually get access to some of these decks that were played at the World Championships. Sí, todos los decks tenemos los códigos. You can buy the World's 2023 bundle that comes with exclusive cosmetics, as well as 4 unique decks that were brought by some of the best players at the World Championships. I don't think I got a chance Aprovechen, banda, no desperdicien los premios, las recompensas del mundial. Llévense su reverso de carta. I really, really like the Shyvana Elder Dragon. Oh, los top players van a llevarse este reverso de carta, qué chido. Building these mid-range decks to a really fun degree. Getting your boons on these units, combining keywords is often one of my favorite parts of this game. So I'm probably playing this Echo deck as soon as we get off of this broadcast. Alright, since Spitz picked up the Shyvana deck, I would go with the probably War Mother that Aurora brought, since it gives me the vibe from the past when I got to the Aurora, J01 y Seku. Todos ellos se llevan su reverso de carta especial. I think the War Mother being viable again gives a good vibes again. I'm still on the Poro King, but I swear yesterday, Alan, we heard that you were gonna go Yo era top player, pero me lastimé la rodilla. Pero me esguincé el menique, entonces ya no pude jugar cartas. ¿Dónde está mi reverso de espectador? Los reversos. No dieron reverso de espectador. Lo que dieron fue un emoji. Un sticker. El que sale con el porito y la bandera. It's going to be an amazing way to try to get your hands on some of these deck lists and see for yourself why these top players brought them to the World Championships. But we're hoping that we'll get a chance to speak with your new 2023 Legends of Runeterra World Champion. Sí. So we're going to take a short break to hopefully get that interview set Más el up for you, tablerito and then we'll be back to talk to the champ. ¿De Seasonals y Opens? See you tomorrow. ¿Pero por qué tiene contador? Bueno, I guess que... No, creo que... Sí, ya terminó, ¿verdad? No. Solo 2 tenían Morgana diagonal Riven. Solo dos. Ok, supongo que la transmisión termina. Es que me sacó de onda porque lo último que dijo una de ellas fue como de que regresaban y decían algo. Pero tal vez fue mala mía, no lo sé. Sea como sea, banda. Muchísimas gracias a todos. Qué épico ver el mundial juntos. Me quedé afónico, pero lo valió. Juegazos. F por los poros. Yo quería ver a los poros llevarse el campeonato, pero nada. Talpinator demostró ser un campeón. Puros 2-1s, 2-0s. 2-0, se rusheó a todos. Y bueno, sí, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañanita. Déjenme, veo si mañana no tengo que acabar algo, si no ya el martes seguro. Nos volvemos a ver para los streams full power. Y nada. Capaz le harán preguntas al ganador. Capaz, ¿verdad? Sí dijeron algo. A ver, 4 minutos no me quema nada. Pero para los que se vayan preparando a descansar, un abrazo, banda. Para el próximo año sí va a haber monedas en el directo. Prometido. No, y van a haber muchas más cosas. Le hubiera pedido a Riot, pero pues fue muy improvisado ya lo último de los streams. Meg fue la que propuso para que todos estuviéramos streameando, pero ella ya no salió. ¿Qué cosa? Ni pex, uno aprovecha. También J01, lo tenía tan cerca. Eddie, no te olvides de los premios en DM de Discord. Vos pídele para ti y los mods. No te preocupes, yo tengo los de ambos. Oye, tal vez no estaría mal, ¿eh? Me hackearon. ¿Te hackearon? Hoy te cedrean. Y me acuerdo cómo empezaste tú como mod. Originalmente eras alguien que quería VIP, pero... te quedó chido, ¿no? ¿Te gustó? Insignia. Supondré. Italy. A ver, voy a preguntar en el chat. Gracias por el mod, Eddie hermoso, te queremos.
Over the rainbow. A ver, ahí pregunté. Hey Dan, gracias por el agua. No, ahorita sí me voy a hidratar, voy a ir a comer. Que ahí me están esperando unas tortas. Ay, 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 sí, a descansar y a disfrutar. Nada más quiero estar seguro que esto de aquí, pues no sea algo más, porque sí me sacó de onda, pero si no, ya está. El que ganó hoy es me Europa, regalaron un llamador sí. de ángeles. Chinga. Espera, tal vez le puedo adelantar un poquito más, a ver. Sí, corre, todo lo que alcances. Ya está ahí, 1 minuto. Solo porque mi TOC no me deja cerrarse el stream sin saber qué es esto. Fue porque Mercy te dijo que me hicieras VIP, porque más o menos te pude ayudar en el Elden Ring, pero no tenías mod y me diste el VIP, y como la humedad me metí como mod del canal capa. Una cosa llevó a la otra y mira, en aproximadamente 1.27 te vas a dar cuenta. Listo, campeón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, papá, un gusto. Ahí nos vemos después, un abrazote. Vas a dar cuenta. Que solo estuve esperando innecesariamente. Pero todo porque una de las que estaba hablando dijo algo de ahorita que volvamos, pero pues, quién sabe. A ver. ¡Ah, miren! Sí había algo más para los que se quedaron. ¡Siléncialo, amigo! @serbrillant, me gustó verte mucho, verte como mod. We are so excited for you. Congratulations. What does this moment, winning the championship, mean to you? Entrevista con el campeón, a ver. I working a lot to become better in the bidding, in playing decks. Le van a peinar en vivo. The first years, I don't have a lot of good results. If you think about, my best results was a top 8 in a open. But, o sea, su mayor récord había sido llegar a topdeckear un Open, pero nunca haber llegado tanto a Mundial. O sea, se rifó desde un Open cualquiera a llegar a los Worlds y ¡pum! Yes. Yes. It was crazy. Parece que es ruso. Sí. Tiene ese sentido. Run today was incredible because from the loser bracket. Sí, remontada, pinche Talpinator. To win, todo el evento. Incredible. Tratar de no, pero también denle chance al hombre. Lleva 3 días jugando y está todo podrido y todavía le hacen una entrevista ya. Very interesting lineup, not what a lot of people were expecting or bringing. You had that extra week to prepare. What got you onto this lineup? ¿Qué te llevó a la lineup? When the cards were revealed, I was really unhappy because. ¿Te sorprendió mucho cómo salieron las nuevas cartas? A lot of not aggro cards, and I'm a really good aggro player, and there was like a ramp card, Prelude, and I think no, this world it's not for me. Ok. Cuando vio la expansión, pensó que no había nada de agro. Todo era mecánicamente titánicos, unidades más grandes, combos más largos, pero no un agro como tal. Entonces de ahí dijo, este no soy yo. Y el primer día tomó a Morgana. Y de ahí se dio cuenta. Something different, like the 4-drop. Estuvo viendo las variantes, sí, se dio cuenta del potencial ahí de Morgana para el agro play. The other new cards, like Mordekaiser, it's not my style. I don't like play the mirror of Mordekaiser, so
Y él mismo dice, no le gustó el Mordekaiser y no lo quiso llevar. Mucho menos llevar un macho espejo. Qué comprensible. Si no es tu arquetipo y aparte te tienes que enfrentar a puro macho espejo, ve lo que te adapta mejor. I think Jan Anila was a really good deck against Elder Dragon. And Elder Dragon, sí, curiosamente las variantes del Elden Dragon se las podía papear porque dispersaba el daño. Y el barco, lo que hacía el barco con su pasiva. You made a whole run from the lower bracket. It had to be exhausting, but are you satisfied? Ay, ¿estás satisfecho de haber ganado el campeonato? No mames, güey. Me gusta respirar. When you drop to lower prácticamente bracket, le pregunto. Did you think you can make it through, or were you just playing to play it through, essentially? No, the mental thing is something that I think players should be able to. El mental. Become better. Ok, dice que todo tipo de jugador lo que debe priorizar es mejorar su capacidad del mental, de mantener un buen mental. Y tiene sentido. Tal vez una de las cosas más básicas que te ayudan a mejorar en el juego es el mental. Adaptarse y decir no me esfuerzo a si algo no me sale, pues que salga como salga. No, encontrar la mejor solución. But I reset my mind and I go, I can do that. It's something possible. Qué chido, me gusta su ideología. Si puedo ser mejor, pues lo voy a intentar. Se está conteniendo con la pregunta, ¿cuándo me dan el dinero del campeonato? Oigan, ¿y cuándo me llega mi cheque? I was seeing a lot of tweets, something that the MA was not really good, but... ¡Oh, LOL! Le está hablando de que había leído tweets de que los jugadores de NA no eran muy buenos, pero pues dijo que al final sí, estuvo canijo. You have worked so hard to earn this championship. So congratulations on all of that hard work paying off. Talpinator, you talked about how you've improved over the year and how prepped you felt for this World Championship. Is there anybody you'd want to give a shout out to that has supported you for this? ¿Algún agradecimiento? Yes, I want to my pobre, sí se le congrats my Italian team that supported me. Ok, está agradeciendo a su equipo italiano que fue el que le dio como muchas estrategias, muchas de las bases para poder prepararse. Joining Docmic, Leandro, there is a lot of Italian players. Qué bueno, le está dando las gracias a sus compañeros. Uno a uno. They supported on the live stream. The other European players that helped me during the preparation. And I want to dedicate estas palabras to my father. Díganle que llore para más viewers. 2 months ago, and I think le dedica la victoria a su papá. From the sky me today. Que llore para más viewers. I fully believe joven, that. I'm eso sure es difícil. He's so proud of you, Talpinator, for this incredible victory and this World Championship win. Congratulations once again, and enjoy your celebration. Chinga, ¿quién está escribiendo? Entonces, ¿qué? ¿Ya eso fue lo último? ¿La entrevista y ya? ¿No hay finta? ¿No hay despedida de los casters? Porque como tal creo que los casters no se despidieron. A ver. ¿Ya no hay finta? ¿Ya no hay escena post créditos? Ok, me la voy a creer. Si no, pues bueno, supongo que ya nada más sería la despedida. Y sí estuvo chido ver las últimas palabras del campeón. Bueno, banda, ahora sí, eso sería todo por mi parte. Los quiero un montón. Nos vemos mañana o a más tardar pasado mañana. Y estén atentos a mi canal de YouTube, síganme en mis redes sociales porque ya se viene videitos nuevos, tutoriales para los que quieran aprender a jugar LoLcito. Ya, les voy a sacar algo sencillito para que puedan empezar, o los que tienen un poquito ya más de práctica, pues irle sacando jugo. Los quiero. Descansen. Soy Eddie Mosho y nos estamos viendo. Bye bye.
Soy nuevo. Oíte nuevo. Oíte nuevo. Yo también.